Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Instituto Nacional de Nutrición. El día de hoy venimos a entrevistar al doctor para abordar sobre el tema de pancreatitis. Nosotras somos estudiantes de la especialidad de adulto en estado crítico con sede en el INEP y pues venimos como a charlar un poco con el doctor acerca sobre el pancreatitis. Les comento, pues él es el doctor Juan José Aguilar Lugo Jerez. Él estudió la licenciatura de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue residente o estudió Medicina Interna aquí en el instituto y ahorita es residente del primer año de Medicina Crítica. Y pues ahorita está laborando en la terapia, ¿verdad? Sí. Intensiva. Mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, un gusto. Y pues bueno, ya como para adentrar el tema, pues quisiera como preguntarle en sus propias palabras, definirnos pues qué es la pancreatitis. Pues la pancreatitis aguda, que es la forma más común de pancreatitis, es una enfermedad relativamente frecuente del páncreas en donde el páncreas se inflama. Y el principal problema derivado de la inflamación del páncreas es que todas las enzimas proteolíticas que produce el páncreas, en lugar de drenarse hacia el duodeno como debería de ocurrir, se mantienen en el páncreas y se activan en el páncreas. Entonces estas enzimas normalmente se producen en una forma inactiva y durante la inflamación se activan en el páncreas y cumplen su función de degradar proteínas. Entonces es una inflamación que un espectro que puede ir desde cuadros muy leves de solo dolor abdominal y autolimitados hasta cuadros muy graves en donde el páncreas termina necrosándose por completo y generando complicaciones locales y complicaciones sistémicas derivadas de una respuesta inflamatoria muy importante. Y acerca, por ejemplo, de la epidemiología, aquí en la terapia intensiva llegan muchos casos de pancreatitis. Pues realmente no vemos tantos como seguramente se ven en otras terapias intensivas o en otros hospitales, debido a que la población que atendemos es una población con patologías de tercer nivel de atención, que solemos ver más complicaciones derivadas de su atención médica, como complicaciones de inmunosupresión, complicaciones de cáncer. Y la pancreatitis aguda es una enfermedad que suele afectar a gente sana, gente joven, gente sana, que normalmente se atienden en hospitales de segundo nivel. Entonces es raro que veamos, y vemos unos cuantos casos al año, pero no es de lo más habitual. De acuerdo. Y en cuanto a los síntomas más comunes que podamos identificar en una pancreatitis aguda, ¿cuáles serían? Lo más común es el síntoma cardinal de la pancreatitis aguda, que es prácticamente imposible que un paciente se presente sin él, es un dolor abdominal muy intenso. O sea, generalmente es el peor dolor que han tenido los pacientes en su vida, es un dolor que describen como intensidad 10 de 10. La particularidad es que suele ser localizado en el mesogastrio o a veces en el epigastrio y muchas veces se irradia hacia la espalda, como descrito como en el cinturón. Puede haber otros síntomas, sobre todo derivados de complicaciones que surgen de forma paralela, por ejemplo obstrucción de la vía biliar, que puede ser la causa de la pancreatitis o puede ser consecuencia de la pancreatitis, y los pacientes pueden estar histéricos. Muchas veces tienen vómito, llegan deshidratados, pero lo más importante de todo es el dolor abdominal. Okay. Justo iba a preguntar pues la diferencia, pero ya entonces sería la diferencia para un dolor abdominal común y una pancreatitis será como súper intenso. Sí, esas características, sobre todo la intensidad, la localización siempre en la línea media, muchas veces a la mitad del abdomen, pero a veces un poco arriba, y ahí se puede a veces confundir con dispepsia o con cólico biliar. Es un dolor que es continuo, no es un dolor tipo cólico, es un dolor continuo, no desaparece, y la irradiación. Esas son las, y la gran mayoría tienen vómito también. De acuerdo. Y para los síntomas de una pancreatitis crónica, ¿cuál sería? La pancreatitis crónica realmente es una entidad muy distinta a la pancreatitis aguda, en el sentido de que la pancreatitis crónica lo que la genera es un proceso cicatrizal en los conductos pancreáticos. O sea, después de haber tenido un episodio de pancreatitis aguda muy grave o múltiples episodios recurrentes de pancreatitis aguda, termina habiendo una reparación anormal, disfuncional en los conductos pancreáticos, y eso hace que no se pueda producir y drenar adecuadamente la
la secreción pancreática hacia el duodeno. Entonces la secreción pancreática se acumula en el conducto pancreático y esto genera dolor. Y como la secreción pancreática se produce después de los alimentos, el dolor es característicamente después de comer. Y si la producción de enzimas pancreáticas es insuficiente para la cantidad de, sobre todo, proteínas y lípidos que consume el paciente, suelen tener diarrea y malabsorción intestinal y bajan de peso, y también puede cursar con diabetes mellitus, es decir, si se destruye la suficiente cantidad de islotes pancreáticos y la producción de insulina es insuficiente para la resistencia a la insulina del paciente y para su ingesta de carbohidratos, puede tener diabetes, que es diabetes pancreatogénica. Ya nos mencionó algunos datos sobre la clínica, y qué nos podría decir sobre el diagnóstico, bueno, además de la clínica o adicionalmente qué otros datos clínicos y sobre pues algunas pruebas imagenológicas o bioquímicas que se realizan para su diagnóstico. El diagnóstico de aguda, ¿verdad? Sí, de aguda. Sí, la pancreatitis aguda se suele diagnosticar evidenciando una elevación de las enzimas pancreáticas amilasa y lipasa. Tradicionalmente se miden ambas. La realidad es que la lipasa tiene más rendimiento porque es más específica, no se produce en otras glándulas, mientras que la amilasa también se produce en las glándulas salivales, y cronológicamente tiene más utilidad porque se eleva antes, se eleva en las primeras 2 a 4 horas y desciende hasta 2 semanas después. Entonces, la realidad es que en la práctica actual, al menos en este centro, no solemos medir amilasa, solo lipasa, y la forma de diagnosticar una pancreatitis aguda es un paciente que tiene dolor abdominal típico de pancreatitis y que tiene además una lipasa o una amilasa 3 veces por arriba del límite superior. También se puede hacer diagnóstico de pancreatitis por imagen, es decir, si uno observa un páncreas edematoso con líquido libre alrededor del páncreas y eso coexiste con una clínica compatible, también se puede hacer así el diagnóstico. La realidad es que lo más común es que se haga por estudios de laboratorio y solamente se suele hacer por imagen cuando el paciente llega con un inicio de síntomas muy reciente, en las primeras horas, y todavía la amilasa y la lipasa no han empezado a elevarse. Y ahí se puede hacer un diagnóstico muy temprano de pancreatitis, pero por lo general es por laboratorios y por clínica. ¿Y nos podría decir algún diagnóstico diferencial de la pancreatitis? Sí, claro. Dolor abdominal en esa parte del abdomen suele ser también explicado por dispepsia, que es un dolor que característicamente es del epigastrio, que es ardoroso, que muchas veces resuelve con una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Puede confundirse también con pirosis por reflujo, aunque la pirosis es mucho más superior y también es un dolor ardoroso, quemante. Por la localización también puede confundirse con cólico biliar, aunque el cólico biliar, como su nombre indica, es un dolor tipo cólico, es un dolor que tiene intermitencia, mientras que el de la pancreatitis es un dolor muy constante. Y el cólico biliar suele irse a veces, en la mayoría de los pacientes, un poco más hacia la lateralidad derecha, ¿no? Aunque hay algunos que sí es muy en epigastrio, la gran mayoría son un poco hacia la derecha. Bueno, para el tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento estándar para la pancreatitis aguda? Pues como les decía, la pancreatitis aguda es un espectro que va desde casos muy leves, incluso hay muchos casos de pancreatitis aguda que pueden pasar desapercibidos y nunca buscar atención médica. Son cuadros que son un dolor abdominal, que solito se quita después de unos días, ¿no? Y no tiene ninguna complicación. Y puede haber casos hasta el extremo contrario de pacientes muy graves con complicaciones en el abdomen, complicaciones infecciosas, pacientes en choque por la pura pancreatitis o en choque séptico por complicaciones de la pancreatitis, con insuficiencia respiratoria, falla renal. Entonces el tratamiento básico, digamos, de cualquier caso de pancreatitis es, uno, la analgesia, asegurar un óptimo control del dolor, que suele ser un dolor bastante importante, y dos, una adecuada hidratación. La pancreatitis suele generar mucha deshidratación por dos razones. Una es que los pacientes dejan de comer porque tienen dolor abdominal y tienen náuseas y tienen vómito, incluso pueden tener hilo y el intestino no moverse, ¿no? Y entonces dejan de comer, se deshidratan, y además la pancreatitis, cuando tiene mucho edema, puede secuestrar mucho líquido en el propio tejido pancreático. Entonces no es raro que los pacientes lleguen deshidratados, que esta deshidratación los lleva a lesión renal aguda, y uno de los pilares de tratamiento una vez que llega al hospital es hidratar, ¿no? O sea, asegurar una adecuada hidratación.
Y el tercero, que también está cada vez en más auge, es tratar de iniciar lo antes posible la alimentación enteral. O sea, hace décadas a los pacientes con pancreatitis aguda se les dejaba en ayuno porque se tenía la teoría fundamentada en la fisiología de que si uno no comía, pues disminuía la producción de enzimas pancreáticas y entonces se frenaba este círculo vicioso de autólisis del páncreas por las enzimas pancreáticas. Pero la realidad es que lo que se ha observado en múltiples estudios es que mientras más temprano uno le pueda dar de comer por la vía enteral al paciente, ya sea por vía oral o por sonda, menos se infectan, ¿no? O sea, pareciera ser que el dejarlos mucho tiempo en ayuno de alguna manera disrumpe la barrera del intestino y permite el paso de bacterias y contribuye mucho a que las complicaciones locales de una pancreatitis se sobreinfecten. Entonces, la práctica actual es, en cuanto el paciente lo tolere, o sea, en cuanto el dolor esté controlado, se haya echado a andar el intestino, incluso con procinéticos, ya no tenga náusea y vómito, darles lo más pronto posible de comer. Y si no se puede, a los 5 o 7 días, iniciar nutrición parenteral. ¿Y sería el mismo tratamiento para una pancreatitis crónica? No, la pancreatitis crónica, el tratamiento va encaminado a resolver las diferentes complicaciones, o sea, tratar la diabetes por pancreatitis crónica, tratar la malabsorción de alimentos por la pancreatitis crónica, y eso se hace suplementando a los pacientes con enzimas pancreáticas, ya que el páncreas se ha perdido un volumen suficiente para que no pueda producir enzimas pancreáticas. Uno se las tiene que suplementar con los alimentos, ¿no? Que es el famoso creón que se le da a los pacientes con pancreatitis crónica. Y el tercer pilar de tratamiento en la pancreatitis crónica es tratarles el dolor, que es un dolor muy intenso, que es postprandial y que muchas veces los lleva a perder peso porque los pacientes dejan de comer. Entonces el dolor se puede controlar con medicamentos, pero cuando es un dolor refractario a tratamiento con medicamentos, hay cirugías que lo que hacen es volver a canalizar los conductos pancreáticos, o sea, para que no se acumulen las enzimas, que eso es finalmente lo que genera dolor. Nos comentaba que en muchos casos puede ser solamente un dolor pasajero y ya. ¿En qué caso se referiría a hospitalización para un paciente con pancreatitis? Pues lo que está recomendado por las guías y lo que en la práctica hace sentido es hospitalizar a aquellos pacientes que tienen, todos los que no tengan una pancreatitis leve, que la pancreatitis leve es aquella que no tiene ninguna complicación, no tiene ninguna falla orgánica. Entonces, si el paciente ya está presentando complicaciones que tiene lleva con lesión renal aguda, tiene insuficiencia respiratoria, requiere oxígeno, está hipotenso, pues ese paciente se tiene que hospitalizar para tratar de la complicación y vigilar el desarrollo de más complicaciones. Entonces, básicamente es raro que un paciente con pancreatitis aguda se dé de alta al momento del diagnóstico, que sí llega a pasar cuando toleran la vía oral, se les puede controlar la analgesia por vía oral, no requieren fármacos analgésicos intravenosos y no tienen alguna complicación identificada, ¿no? Pero desde luego se requiere un seguimiento estrecho, se requiere que tenga una buena red de apoyo y la posibilidad de regresar al hospital ante síntomas de alarma que sugieran alguna complicación. ¿Es posible prevenir la pancreatitis? La pancreatitis aguda, la causa más común es litiasis. La causa más común es un lito de la vía biliar que se vaya a alojar a la parte más distal del colédoco. La vía biliar, el colédoco y el conducto pancreático principal, en la gran mayoría de las personas se unen en un conducto común dentro de la cabeza del páncreas y de ahí desemboca en la segunda porción del duodeno. Entonces, la causa más común a nivel mundial es justamente la obstrucción por un lito, por una coledocolitiasis, en la parte del conducto común, porque eso obstruye el drenaje de secreciones pancreáticas, de tal manera que se empiezan a activar en el páncreas. Entonces, hay otras causas, ¿no? Como alcohol, consumo importante de alcohol de larga evolución, hipertrigliceridemia de arriba de 1000. Entonces, cada una se puede prevenir a su manera, ¿no? O sea, la hipertrigliceridemia, pues generalmente con el manejo óptimo de la diabetes, que es la principal causa de hipertrigliceridemia, ¿no? Se puede controlar los factores de riesgo para coledocolitiasis, que son principalmente el síndrome metabólico y la obesidad. Y pues bueno, el consumo de alcohol es otra causa bastante prevenible de pancreatitis. Pero no hay alguna intervención que permita prevenir la pancreatitis per se, que es el tratamiento, digamos, de los factores de riesgo. Ahorita
que mencionó